Con su permiso, señora presidenta. En los últimos 100 años, el hombre ha causado más daños al ambiente, a los recursos naturales y a los ecosistemas que en toda la historia a causa de la revolución industrial, científica y tecnológica. Debido a esto, se comenzó a valorar el impacto que las actividades humanas causan en su entorno. En este tenor, el estudio de los daños ambientales requiere una colaboración interdisciplinaria que valore el impacto de las actividades humanas en el ambiente y diseñe mecanismos de prevención y restitución al mismo. Es evidente que la responsabilidad civil se ha convertido en los últimos años en una institución coadyuvante en la tutela del ambiente. No obstante, requiere un andamiaje jurídico especializado que responda a la importancia del bien jurídico tutelado, a la naturaleza de las actividades causantes de los daños, las características propias de los daños ambientales, las circunstancias en las que estos se suscitan y las situaciones de desventaja que puede guardar la víctima para con el causante del daño. El contenido de la obligación de reparación o, en su caso, de prevención que debe asumir el responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costos a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Los daños ambientales son la pérdida o disminución de la vida o la salud de las personas y el detenimiento, menoscabo o extinción de los ecosistemas o su equilibrio. Estos daños y consecuencias pueden ser generados por muy diversas causas y manifestarse o tangibilizarse varios años después, lo que dificulta establecer la relación causal entre el agente, el hecho y el daño y la víctima. No se debe perder de vista que la responsabilidad civil por daños ambientales exige para su procedencia la presencia de una actividad humana generadora de un daño sobre bienes jurídicos tutelados y un daño cierto y personal del accionante. Los daños ambientales pueden presentarse de forma muy diversa, conjunta, separada, indistinta, irreversible, acumulativa, difusa y colectiva, afectando derechos particulares o colectivos, pero siempre deberán materializarse en una lesión al ambiente, a los recursos naturales o a los diferentes ecosistemas, siendo la víctima el hombre y el daño puede ser individual, colectivo o difuso. Aun cuando en México ya existe una ley de responsabilidad ambiental, el derecho de las personas a establecer un juicio civil por reparación de daño no choca ni sobreregula dicha ley, sino que la complementa. Para dar lugar a una responsabilidad civil es indispensable vincular la actividad generadora del daño con el propio daño, a lo cual se le denomina nexo de causal. Acreditado se pueden imputar al agente los daños producidos, el grado de culpa incurrido y la cuantía de la reparación del daño. Toda persona que pretende ejercer una acción civil en contra de aquella que le produce un daño en su esfera jurídica e invita a la autoridad para que interceda por ella, lo hace aduciendo la vulneración de un derecho reconocido por el Estado. Esta transgresión del bien jurídico tutelado legitimiza a la víctima de un daño, en este caso un daño ambiental, y es cuando el órgano jurisdiccional debe dar inicio a un procedimiento judicial por responsabilidad civil ambiental en contra del agente. En virtud de ello, el sujeto que sufrió el daño queda facultado para demandar la reparación de daño a aquel que lo ha causado. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ya da un paso muy importante. De hecho, uno de sus principales aportes es que define la figura de daño ambiental. Pero debemos precisar que la figura de responsabilidad civil no desaparece y en este caso estamos armonizando conceptos y actualizando una legislación civil con terminología ambiental que sirva para que se actúe también en esta materia sin menoscabo de la materia ambiental específica. La responsabilidad civil es un procedimiento jurídico utilizado por muchos años en México, pero dentro de la legislación civil no existe aún el precepto que envuelva el tema ambiental. Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1910 y 1915 del Código Civil Federal. Proyecto de decreto, artículo 1910. El que obrando ilícitamente contra las buenas costumbres, el ambiente, los recursos naturales o los ecosistemas cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios que equiparen al daño causado.
Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total, permanente, parcial o permanente, total, temporal o parcial temporal, el grado de reparación se determinará atendiendo lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Transitorio es único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, senadora presidenta.